Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer Pensar. El día de hoy quiero hablar de malos padres y quiero partir más o menos con la siguiente premisa. La gran mayoría de nosotros, hablándonos como un todo, como los que integramos la sociedad, el mundo, los humanos, lo que sea, no tenemos buenos padres. No estoy hablando de los míos específicamente, pero la gran mayoría de las personas no tiene buenos padres, porque la gran mayoría de las personas son tontas. Punto. Y una persona tonta, una persona que no evoluciona, que no entra en el autoconocimiento, que no se supera en N cantidad de rubros, de áreas de la persona, pues si no es buena persona, si no es buen trabajador, si no es buen hijo, si no es buen hermano, si no es buen ciudadano, si no es buen nada, pues tampoco va a ser un buen padre. Probablemente, a lo mejor habrá alguna excepción. Pero la gran mayoría de la gente no tiene buenos padres y me gustaría desmenuzar esto un poquito. A mí me han atacado mucho constantemente personas de mi cotidiano, personas con las que he trabajado. Por ejemplo, yo llegué soltero y joven con muchas ganas a trabajar a un sitio, una casa de renta, equipo cinematográfico, que ahorita no vamos a hablar de esos oficios. Pero el caso es que yo llegué ahí y como traía muchas ganas y mucho no sé qué, me decían, no, es que tú porque eres nuevo, no, es que tú porque eres joven, tú porque no eres de acá, tú porque no tienes familia acá. Y siempre ha habido pretextos de por qué yo hago las cosas bien y por qué ellos hacen las cosas mal. Básicamente a sus ojos yo he sido el problema, no han sido ellos, no han sido los que hacen, no ha sido lo que ellos hacen, no ha sido el cómo se comportan. Y ha ido pasando conforme ha avanzado. Conforme yo me he ido desarrollando, porque ha pasado de que a mí tradicionalmente siempre me ha gustado hacer ejercicio. Ha habido momentos en la vida donde de plano no he podido, pero siempre he buscado momentos, siempre he buscado por qué sí en lugar de por qué no. Entonces de repente pasaba que estábamos por ahí de viaje, particularmente en una película que hicimos en Querétaro. Estábamos por allá y yo iba saliendo sin camisa a correr allá en el pueblito donde estábamos y me topo con unos que vienen de la peda. Y se impresionan mucho de cómo yo no he roto mis rutinas, que al día siguiente van a ir a entrenar conmigo y no sé qué, lo cual nunca pasó en todo el proyecto. Así que me atacaban de, no, este hace tanto ejercicio porque está soltero, ni novia tiene, ni nada. Y ok, después tuve novia, no, pero cuando te cases ya, la vida no te va a dar, vas a deberte ahí a alguien. Y una gran explicación de por qué cuando me casara ya no iba a hacer ejercicio. Me casé y hago tal vez más ejercicio que antes y más consciente y con mejor dieta y en compañía de mi esposa muchas veces. Entonces, pues el casarme no fue un pretexto para eso. Y los demás siempre han tenido pretextos del por qué yo hago las cosas, en lugar de pensar que ellos están como están porque son los que son. Piénsalo, en el amigo no lo mencioné, pero el compañero tenía un sobrepeso mórbido, impresionante, enorme. Pero pues cuando estábamos filmando la película, él atacaba mi soltería, mi edad y lo que tú quieras. Pero cuando estábamos filmando la película y nos ofrecía el snack, él se echaba unas galletas y yo me echaba unos pepinos con sal. Y los domingos yo me salía a correr, él se iba a pistear. Y entre semana yo me iba al gimnasio y él iba a los cafecitos, etcétera, etcétera. Entonces todas esas decisiones chiquitas del cotidiano pues cambiaban el cómo nos veíamos al final de cuentas, tal cual lo más superficial, cómo nos vemos, pero sobre todo cómo nos sentimos, porque a la hora de la hora él y yo teníamos el mismo puesto en una cámara distinta. Entonces ese puesto, el del segundo asistente de cámara, se vuelve bastante físico, así que pues yo hacía mucho más físicamente hablando de lo que otros podían, que personas con más edad, que personas con sobrepeso, que personas que nunca han hecho deporte, etcétera, etcétera. Pues yo tenía un mejor desempeño en el set a la hora de cargar cosas pesadas, a la hora de moverse rápido, a la hora de correr, a la hora de lo que tú quieras. Así que eso terminaba por opacarlos y a mí me jalaban ellos las orejas de que los estaba dejando mal. Y pues por mucho tiempo o por algún tiempo yo me dejaba llevar por estos jalones de orejas, pero ya después me quedaba, no, pues levántese temprano, hagan ejercicio, pónganse a dieta, vayan con un nutriólogo. Que ustedes estén gordos e incapaces no es mi problema. Y es muy fácil verlo físicamente, pero eso nos pasa con los papás. Los papás tienen una cantidad, y traigo tan caliente este tema y lo identifico, porque me he estado topando con muchos consejeros y con muchos papás y con mucha gente que me vale madre su opinión y de todas maneras me la están dando sin que yo la pida. De repente me llegan historias curiosas de la vida así, pero esta particularmente me molesta, porque justo como yo no traigo dos niños corriendo atrás de mí, piensan que ellos por tener dos hijos o los que tengan ya los valida. Y ya los hizo buenos padres, y ya los hizo buenas personas, y los hace mejor que yo, y esos hijos son pretexto para todo lo que no lograron, porque hay una cantidad de personas que usan a sus hijos como pretexto para todo lo que no hicieron en la vida, y pues lo podemos ver, y me encanta este ejemplo del ejercicio. Este amigo y yo teníamos el mismo sueldo, trabajamos en el mismo proyecto, teníamos por ahí diferencia de edad,
pero pues a mi edad él también ya estaba gordo, o sea, no fue algo que le pasó, llegué a los 40 y ya me eché a perder, o sea, no. Eso se mantuvo a lo largo de su vida. Entonces estábamos él y yo ahí y él se la pasaba atacándome a mí porque yo hacía cosas correctas o socialmente de moda o bien vistas o propias de la juventud o de lo que tú quieras, el pretexto que gustes y mandes. Pero con los papás tiende a pasar y digo tiende porque es la mayoría de la gente. Piensa en tu alrededor, cuántos son buenos padres. Muy probablemente la mayoría de los que vean este video, sus papás no sean buenos padres o los que son padres tal vez no sean buenos padres. Hace poco me daban un consejo. Un productor amigo mío me decía, oye, a ver, cuando tú tengas hijos, no te claves en ser buen papá, clávate con ser buena persona, que los hijos terminan mandando al carajo todo lo que tú les dices, pero terminan por imitarte bastante bien. Así que regresando a esto de los papás, pues justamente la mayoría de las personas que yo conozco, o sea, si tenemos el mismo puesto y yo me compré unos tenis más caros que tú, porque no, es que tú no tienes hijos, entonces no sabes lo que es de verte completamente a otro, tú te puedes dar todo a ti, te puedes gastar todo en ti, no tienes hora para llegar y pretextos, berrinches, caprichos, lo que tú quieras, cuando en la realidad yo les voltearé la pregunta, oye, ¿y esta gran energía que es tener un hijo nunca te motivó a subir de puesto, a estudiar una maestría, a pedir un chance, a leer los libros, a preguntar, a tomar un curso o simplemente a observar y a ponerte a reflexionar del oficio que haces para tener un ascenso y que no nada más tú te puedas comprar los tenis caros, que son estupidez, pero comprarte los tenis caros, sino que te los compres a ti, a tu esposa, a tu hijo y le regales unos a tu primo o lo que sea? ¿Por qué? ¿Por qué aferrarte con que ese es tu pretexto para todo? La neta es que es un pretexto muy barato, es un pretexto muy cotidiano que cualquier persona puede tener. ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no lo usas para lo positivo? ¿Sabes cuántas personas me han llegado a criticarme por mi manera de comer y por mi manera de hacer ejercicio? O sea, yo llego al comedor, a un restaurante o a lo que sea con las personas con las que trabajo, por ejemplo. Las personas de mi cotidiano, amigos y familia, pues ya saben cómo como. Pero luego personas que me acaban de conocer, que tienen 2 días que me conocen, andamos por ahí, no sé qué, y se topan con algo que no como. Entonces, bueno, pues así, no comiendo carnitas, pues cualquiera tiene ese abdomen, o cualquiera no sé qué, y pretextos, y yo, pues no te comas las carnitas, vístete mejor, compra mejores cosas, come mejor, estudia más, lee más libros, haz lo que tengas que hacer para, perdón, para convertirte en el que tanto criticas o en el que tanto quieres ser. Y ojo, yo soy cualquier pelado en ciertos sentidos, o sea, no gané los premios, no inventé los programas, hasta ahora no he hecho nada tan trascendente como para ponerme con un gran ejemplo, y eso es lo que me parece importante, que son cosas que podemos ver en el cotidiano. O sea, si a mí a cualquier pelado lo atacan, imagínate a los güeyes que lideran la humanidad o que son punta de lanza en las divisiones de trabajo en las que se mueven. Entonces imagínate si a un pobre güey ahí que ni es de la ciudad lo están atacando por eso, pues qué pasa en otros sitios. Y siempre este pretexto, este pretexto de los papás, pues se me hace bastante barato. Y ahora, pues todos se lo toman bastante light, o sea, porque todas las oportunidades que tienen enfrente, por ejemplo, hay una facilidad enorme de distraernos con los celulares, con las tabletas, con todo lo que tenemos a la mano para distraernos. Por ejemplo, TikTok es un gran ejemplo de eso. A mí me parece fascinante, me encanta. Yo ando subiendo cosas y todos los días me pongo a ver cosas. Y muchas personas me han criticado por eso y dicen que se me va a quemar el cerebro en algún momento de la vida. Pero yo les he intentado dar la vuelta, les pregunto, oye, pero pues a ver, vamos a ver tu TikTok, ¿a ti qué te enseña? Y pues sí, lo que les enseña es poco constructivo, por decirlo menos. A mí mi algoritmo me tiende a enseñar cosas de ejercicio, cosas de dieta, cosas de parejas, cosas de bebés, cosas de la industria cinematográfica, del arte, del teatro, etcétera, etcétera. Mi algoritmo está más alimentado de eso. Me está enjaulando en una cuestión particular, sí, pero pues eso te puede ayudar. Es decir, si tú andas buscando cómo mejorar la dieta y tu pretexto es que no puedes pagar un nutriólogo, no puedes pagar los mejores alimentos, no puedes tal y tal y tal, pues ponle ahí en donde sea lo que tienes gratis en tus manos de, dietas con poco dinero, buena alimentación barata, y no ves los videos de uno, ve los videos de
10, 20 creadores en inglés, en español, en el idioma que puedas, y pues eso te irá ayudando a formarte un criterio. No vas a ser una persona profesional del tema, ni será lo mismo que ir con un profesional competente, porque por supuesto hay nutrólogos, psicólogos y cuanta cosa de cualquier empleo malos, y no será lo mismo, pero pues estás avanzando pasos, estás un paso, 2, 10, 20 más avanzado de lo que estabas cuando empezaste en este camino, por ejemplo, de la dieta, de mejorar el físico y estas cosas. Ahora bien, las personas hablamos a través de los traumas y de cómo nos fue en las batallas, sobre todo las que perdimos. Es decir, estos papás que están traumados porque no pudieron hacer nada con la vida, la neta es que tampoco lo hubieran hecho con hijos. Yo tengo la teoría de que probablemente son menos desdichados y están menos jodidos en su vida profesional, que es de lo que la mayoría se queja, porque tuvieron hijos. Es decir, les fue menos mal gracias a que tuvieron hijos y no tan mal como ellos piensan porque tuvieron los hijos. Y ahorita que ha estado muy de moda, y moda me refiero a algo matemático totalmente, donde pues la mayoría de ciertas generaciones, pues de inicio ya hubo muchos divorcios y ahora la gente no se está casando, las generaciones más jóvenes. De hecho, de mi generación, los que estamos casados somos bastante escasos. Así que con tantos papás divorciados, hay mucho papá traumado. Y hace poco estaba hablando con una señora en mi cotidiano que ella se piensa la mejor mamá del universo y se jura que toda la culpa es del papá maldito, flota, que no estuvo con los hijos y que no sé qué. Y yo conozco a los dos y el señor se me hace bastante amable, bastante tranquilo, trabajador, etcétera, etcétera. Y cuando ves los traumas de los hijos, los analizas desde la biodescodificación, desde lo psicosomático, desde lo que ellos te platican y demás, pues por todos lados están llenos de traumas de la mamá. Por todos perros lados. Y eso pasa en todo. A donde volteo a ver, veo un montón de gente que piensa que son los mejores papás del universo, cuando en la realidad llenaron de traumas a los hijos. Lo cual me parece importante tanto como para hijos como para padres. Es decir, ok, no te dieron dinero, te dejaron sola, abandonada, embarazada y lo que tú quieras, pues todo eso me parecen grandes motivaciones. Yo conozco mujeres donde nada de eso las detuvo y donde además vivieron en épocas, en situaciones, en momentos históricos más difíciles todavía y les fue bastante bien. Sufrieron mucho, batallaron mucho y como hemos dicho en este mismo espacio en otros capítulos, el sufrimiento no nos hace héroes. Quitémonos eso de la perra cabeza porque el sufrimiento no nos hace héroes, nos hace víctimas. Si el sufrimiento es parte de un camino para construirnos, pues seríamos como el hierro forjado, seríamos como las cosas que se hacen a madrazos, seríamos como el músculo que se rompe y luego crece más fuerte. Si lo vemos como un proceso que nos construye y nos hace más fuertes, más colmilludos, más amorosos, más lo que tú quieras, pues está de poca madre, nos está ayudando, estamos encontrando el autoconocimiento, el desarrollo personal, el crecimiento, lo que tú quieras. Pero si lo usamos con, ay, pobre de mí, y el Señor me dejó y mis hijos, pero yo fui una gran madre y no sé qué, pues por los resultados conoces a la gente, por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo le va en el trabajo, por su capacidad emocional, por su capacidad mental. Aquí evidentemente hay un montón de recovecos, de excepciones y de etcéteras. Explícame, por ejemplo, a mí me parecería, en el medio donde yo me desenvuelvo más que es en el cine, en las filmaciones, encontrar una generación de cineastas que sean personas integrales y que sean personas que de entrada van a terapia. Eso sería fantástico. Personas que encuentren el autoconocimiento, porque en mi generación afortunadamente está muy de moda Está muy de moda ir a terapia, la psicoterapia, la terapia transpersonal, está muy de moda el cuarto camino, está muy de moda el yoga, está muy la parte física del yoga, o lo que entendemos en Occidente como el yoga, y hay un montón de cosas positivas que están ahí a nuestro alcance de nuestra mano, que hay videos, que hay libros, que en cualquier colonia, en cualquier gimnasio podemos ir encontrando ayuda, y ya es más común, ya no te ven como loquito si dices abiertamente que vas a terapia. Entonces tenemos muchas herramientas que quiero pensar que con los años y en el mejor de los casos, si es que no, esta herramienta y esta cantidad de herramientas la tergiversamos y la mandamos al carajo como es tradición en la historia de la humanidad. Pero si logramos darle la vuelta a esto y hacemos un cine de personas un poco más contentas y que ven hacia la distancia este dolor, y no digo que seamos personas perfectas o que no sufren, todo lo contrario, el proceso terapéutico y el proceso del crecimiento personal, lo tomes por donde lo tomes, es un proceso sumamente difícil, tardado, doloroso, costoso y tiene un montón de, puedes poner el adjetivo, la cosa que quieras, de lo complicado que se vuelve, porque te dejan tareas y te piden enfrentar cosas y te piden evaluar y te das cuenta que eres más culpable de cosas de lo que tú pensabas.
Así que me parecería muy interesante ver el cine de estas personas y me parecería muy interesante porque pues eso luego queda en el inconsciente colectivo. De ahí sacamos las obras, de ahí sacamos a nuestros héroes, a nuestros nuevos arquetipos, nuevas maneras de vivir. El ser padres, el ser héroes, el ser hijos, el ser novios, el ser lo que tú quieras. Así que en estos padres que se escudan y todo está mal en la, en la vida y todo tiene culpa. Perdón, regresando tantito a los recovecos y a las excepciones, pues también en el mundo del cine pues pasa mucho que de repente ves a directores muy clavados y que se visten muy mal y tienen un pésimo físico. Y pues por lo general es porque son personas muy clavadas. De pronto incluso caen en ciertas psicopatías o en ciertos problemas, circunstancias de la psique o hacia dónde tienden sus pensamientos, sus emociones. Entonces están muy obsesionados con investigar, con el cine, con irse a meter a lugares peligrosos, con leer libros, con ir a hacer las entrevistas, con lo que sea que en lo que se obsesionen más, con editar, con escribir, con reescribir, con encontrar colaboradores y con un montón de áreas donde se pueden obsesionar y se pueden perder. Pero pocos se toman una hora para hacer algo al día o una hora para ver a la familia o para ver a los hijos. O sea, la historia tradicional de un cineasta exitoso, que no es muy distinta a la de otro profesionista, ya no digamos exitoso, no es distinta a la de los otros. Es un cineasta ahí barbón que ya tiene 2 divorcios, que no tiene 2 hijos por acá, un hijo suelto por allá con no sé qué actriz y luego anda con una actriz veinteañera joven. Está gordo, panzón, trae los tenis rotos, tiene un desmadre en su vida financiera, no va a terapia, no hace nada constructivo. Hace, en el mejor de los casos, muy buenas películas. Anda ganando premios, anda dando masterclasses, anda haciendo cosas pues propios de un cineasta exitoso. Pero pues su vida es un desastre. Su vida es bastante triste, la verdad. Y me parece doblemente triste que una persona con tanta capacidad para algo no pueda extender la capacidad a otras cosas. Lo vemos con los deportes. Tenemos ahí un cuate que es bueno para jugar fútbol y un día tiene un balón de básquet en las manos y resulta que no es nada malo, que es bastante competente. Y ser bueno para un deporte te hace bueno para otras. El ser inteligente, el tener una carrera, que eso es un poco lo que se entendía de manera estereotípica de los profesionistas antes. El ser abogado, pese a que no seas, o ser un buen abogado obviamente, pese a que no seas arquitecto, pese a que no estés dentro de las bellas artes, de pronto te da cierta habilidad para aproximarte a cualquier otra área del conocimiento. No te vas a ser experto nunca, a menos que te claves demasiado en el asunto, pero te hace entender, te hace tener una manera de aproximarte, te da una metodología para las cosas. Así que una persona que logró hacer la labor titánica, que es hacer una película y que se venda y que se ve y que sea exitosa y que guste y que además exprese una voz personal, que tenga un discurso, sustancias, anécdota y todas esas cosas raras de los artistas, pues porque esa persona no podría ser un buen papá, o no podría ser un buen esposo, o no podría ser un ciudadano ahí más o menos. Y en todo esto que nos perdemos, pues esas generaciones vivieron en otra época, por ejemplo, sin tanta tecnología. Pero ahorita tenemos muchos beneficios en la palma de la mano y tenemos un montón de videollamadas y tenemos stickers y tenemos emojis y tenemos boomerangs, videos, fotos y tenemos mucha capacidad para comunicar. Es decir, que si el papá está al otro lado del mundo, pues ya no hay pretexto. Si le quieres leer a los hijos, te grabas con el celular, te llevas el chingado libro y te pones a leer y que la mamá o quien sea que esté cuidando a tus hijos le ponga el video de cómo le lees al hijo. No es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Las pantallas antes de los 2 años afectan el desarrollo visual, cognitivo, la relación mano-ojo, etcétera, etcétera. Yo también ya leí esos libros. Pero pues es mucho mejor que no hacerlo. Es mucho mejor a que no te vean. Es mucho mejor a que no escuchen tu voz. Y el día que estén grandes y le estén contando al terapeuta o estén contando lo malos papás que fuiste, pues esto se pondrá, si lo único que te importa es la balanza, pues mejorará tu lado de la balanza un poquito y ayudará a tus hijos a no estar tan traumados, porque hacer las paces con esta parte, bueno, y en lo de los etcétera y los recovecos y las excepciones, pues nos podemos seguir obviamente, pero aquí no se trata de hablar de excepciones y casos particulares, sino de generalidades, así que pensemos en una persona, 20, 30, 40 años, los que sean, pues llega un momento que esta persona se topa con el ir a terapia, con el autoconocimiento, con mejorarse, con ser mejor persona desde cualquier ángulo, pero supongamos que la persona va a terapia, si lleva más o menos un buen proceso, lo que llevamos todos a la terapia siempre es temas no resueltos con los papás, con uno o con los dos, y un amor que nos duele un chingo. Eso llevamos todo mundo, un amor que nos dolió, que nos hizo el que somos, o de manera de chiste te diría, ese día murió Eleazar y nació Biló, por ese amor imposible, o que el maldito de mi padre, la maldita de mi madre y no sé qué.
Y pues es muy bonito en el ir a terapia una vez que ya despotricas y hablas mal de ellos y de lo pobrecito que fuiste y lo desdichado. Y si hicieron mucho por ti, que te hicieron un inútil, que no le enseñaron a trabajar por nada, que le dieron todo. Y si le dieron poquito, ¿por qué no le dieron más? ¿Por qué no hicieron un esfuerzo? Y si le dieron más o menos, ¿por qué no se lo llevaron a los lugares sufridos del espectro? ¿Por qué eso es lo que los hubiera hecho artistas? ¿O por qué eso es lo que les hubiera dado el hambre para ser los grandes empresarios? Y siempre somos la víctima y siempre nos duele y pobrecitos de nosotros y abrácenos y apapáchenos y cuánta cosa, cuando en la realidad nuestros papás no sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y esto por más libros y por más cosas que te digan y por más que escuches a los ancianos de la tribu y lo que tú quieras, pues es bastante intuitivo. Y volvemos a la frase que me dijo Tamayo, el productor. Sé buena persona y ya de ahí que te sigan, ya de ahí que se fijen, ya de ahí que te imiten, ya de ahí que no te odien tanto, ya de ahí que te puedan perdonar algún día, porque te lo adelanto, tus hijos van a estar traumados contigo sí o sí, porque aprenden ciertos arquetipos de la sociedad, ciertos arquetipos de cómo son los hombres, de cómo son las mujeres, o si no estuviste no los aprenden, o si estuviste demasiado los confunden, o tal y tal y tal y tal y tantas cosas que pasan, que eso pues ya hay que estudiar una carrera de terapia para entenderlo mejor. Pero pues no te vas a escapar de que tus hijos un día le estén contando a alguien en un consultorio lo mala mamá que fuiste, lo mal papá que fuiste. Y hacer las paces con eso yo siento que es bastante liberador, que te deje en paz y llegará el momento donde la balanza tendrá que inclinarse hacia algún lado. Y finalmente, si tú te crees tan buen papá, pues de pronto tocará ver cómo se portan tus hijos contigo. O sea, porque justo siempre que veo una persona que te habla de lo buen papá que es, de seguro no es tan buen papá. Y lo puedes traducir a cualquier área. La persona que es muy buena para el cine, que es muy buena para lo que sea, de pronto no se cree tan bueno. Por lo general, sí habrá algún caso de un prodigio narcisista y lo que tú quieras, pero usualmente las personas tenemos dudas. Y entre más entendemos de un tema, más nos da por dudar del tema. Entre más de lo que más leí, por ejemplo, el año pasado y el antepasado, y casi este año y los últimos años, ha sido de teatro. Entre más leo de teatro, más me doy cuenta que no entiendo una chingada de teatro. Y eso es bastante liberador una vez que haces las paces con eso. Yo hice las paces al menos con el teatro, que me quedé, pues yo nunca voy a entender a ciencia cierta lo que es el teatro, pero disfruto muchísimo viviéndolo, leyendo obras, yendo a ver obras de otros, yendo a ver a distintos grupos, tomando clases, participando, teniendo ahí mis teorías, mis ganas de hacer laboratorio, etcétera, etcétera. Pues yo lo disfruto muchísimo. Y si pudiéramos tomar esa perspectiva en tantas áreas de la vida, no sería de pronto tan... pues no voy a decir que sencillo, pero nos dolería menos, nos pesaría menos. Y estas personas que se la pasan pregonando que son buenos papás y que yo, y a pesar de esto, y les di, los llevé, y les dije, y les enseñé, y ahora resulta que todo el mundo les dio estimulación temprana y que todo el mundo conocieron medio mundo y que les dieron todo el amor y no sé qué. Y ves a sus hijos y están llenos de traumas. Fíjate cómo tratan los hijos a los papás y ahí te vas a dar cuenta de cómo fueron esos papás con los hijos. Lo veo aquí muy seguido en la colonia donde vivo. Yo tengo una casa con mi esposa que está en la esquina, entonces enseguida está el área común, el parquecito de la privada, y ahí veo cómo los papás abandonan a sus hijos. Tienen el tiempo, los tienen enfrente y están así en el celular. O sea, me parece impresionante que papás que están juntos, que comparten tiempo y espacio, que no anda uno en otro país o los dos, que no están divorciados y que no tantos pretextos y tantas cosas que al final serían pretextos. Te pondría una vida más difícil, sí, tal vez, pero pues son pretextos. Tú puedes, en lugar de usarlos para el mal, usarlos para el bien y usarlos como energía, como la gasolina o como tu pretexto para hacer las cosas bien. El caso es que hay un montón de papás ahí con los niños y los niños están ávidos de atención y el papá, la mamá les está aplicando el abandono enfrente, en persona, con un matrimonio, teniéndolos a metros de distancia. Y ojalá fuera uno, o sea, es el 99% de los papás que observo aquí en este parquecito con sus hijos. Los hijos no pelan a los papás. Hubo una época donde yo me salía a jugar fútbol con ellos, entonces pues yo parecía otro niño chiquito de la cuadra. Yo estaba aquí, tocaban la puerta y le preguntaban a mi esposa si me podía dejar salir, porque luego yo lo sabía pretexto de que no podía salir. Entonces, en teoría, los niños me buscaban a mí para jugar fútbol, cuando en la realidad lo que querían era atención, lo que querían era ser escuchados, porque ya llegaban ahí con sus porterías y con una pelota y no sé qué, y yo, bueno, vamos a calentar, vamos a no sé qué, porque yo ya estoy viejito, tengo que calentar, y se la pasaban hablando, y les pasabas la pelota y la paraban. No, pero para esto la maestra me dijo que no sé, y me empezaban a contar toda su vida.
Yo sé que hay muchos niños platicadores, pero acá hasta los niños y niñas tímidas me empezaron a platicar su vida. Y de repente, en lugar de los 3 4 que siempre andaban jugando fútbol, yo traía a todos los niños de la colonia atrás de mí contándome su vida. Y yo así de, ok, esto pues no son mis hijos. O sea, lo siento, pero yo no me puedo hacer cargo de los niños de la colonia y nada por el estilo. Y hubo una época que eso le empezó a molestar mucho a los papás, porque empezaban como que a hablar de mí en sus casas y no sé qué. Entonces algunos como que intentaron dedicarles más tiempo, pero pues a la gran mayoría no les salió. O sea, ojalá eso haya motivado para que los papás ya se hagan perro cargo de sus hijos, pero pues no, y estos niños quieren y querían ser escuchados y tienen un abandono tremendo, un abandono enorme. Y estamos hablando de una colonia X en la que vivo. O sea, si esto estuviera pasando pues a lo mejor con hijos de personas que son dueños de media ciudad peluche, dueños del mundo, pues a lo mejor el niño puede sortear sus traumas a billetazos o con un séquito de empleados y de amistades falsas y demás. Pero pues aquí no, o sea, aquí los hijos son ahora sí que cualquier hijo de vecino, no son personas que tengan resuelta la vida. Entonces eso me parece mucho más triste y mucho más complicado. Porque uno de los valores tradicionales de las familias de la clase media era esa unidad, era ese tiempo, esa calidad que se dedicaban. Así que, pues, veo muchísimas cosas criticables, pero veo pocas personas haciendo cosas al respecto. O sea, en ese sentido, me parece que la humanidad, la sociedad y cuanta cosa ahí grande que queramos, más que teóricos, y va a ser muy hipócrita de mi parte decirlo aquí, más que gente que hable y opine, necesitamos héroes, gente que salga y haga cosas, gente que se haga de entrada cargo de su vida, y gente que le ponga atención a sus hijos, y gente que si quiere estar con alguien le dedique tiempo a ese alguien, a la pareja, al hijo, a la mamá, al papá, al vecino, al etcétera, etcétera. Eso me parece muy importante, para la mayoría de la gente le vale madre, y por eso la sociedad está tan jodida y está tan llena de antivalores, y por eso la música que escuchamos, y por eso los delincuentes que tenemos, por eso el crimen y la inseguridad que tenemos, porque desde casa nos ignoran, no nos pelan, no nos dan el tiempo que merecemos. Uno pensaría que esas personas siempre tienen historias bien tristes, y no, tienen historias bastante cotidianas la mayoría. O sea, eso de que no, pues ese se hizo sicario porque estaba allá en el pueblito, en la sierra, no había que comer, era eso, o morirse de hambre, tenía 3 hermanitos, el papá se murió, etcétera, etcétera. Pues esas historias todavía existen naturalmente. Pero ahorita, pues sí, esa gente es cualquier hijo de vecino, es cualquier persona que está operando en la vida diaria, es cualquier persona a la que su papá ahorita no lo pela y está viendo el celular, siendo que el papá tiene el tiempo. Lo que no encuentra son las ganas, la motivación, porque probablemente el papá está perdido en sus problemas, está muy deprimido, está lleno de vacíos, está lleno de odio, de cosas no superadas, y pues otra vez tenemos el autoconocimiento en la palma de nuestras manos. Ahorita no tienes que irte al Tíbet a meditar, no tienes que ser discípulo de Gurdjieff, no tienes que meterte en una religión, no tienes que hacerte iniciado en nada, no tienes que estudiar una carrera específica de eso. Si no te alcanza la terapia, pues aparte de muchas cosas comunitarias, municipales y demás, donde la terapia es gratis, o por cierto tiempo es gratis, pues tienes a la mano, aunque sea en TikTok, en YouTube o lo que sea, pues personas expertas en el tema, incluso no yo, o sea, psicoterapeutas, terapeutas transpersonales, sacerdotes, rabinos, lo que sea que te pueda ayudar. Así que, pues en lugar de estar viendo nalgonas en Instagram, pues estaría mejor que estuvieras viendo los consejos de un psicoterapeuta, de un rabino, de la persona que escribió el libro, de la persona que te está ofreciendo una reflexión. Aunque la reflexión no te guste, pero si una reflexión no te gusta, por lo menos te da la oportunidad y la ocasión de desacreditarla, ponerte a pensar en el mejor de los casos. No, yo no estoy de acuerdo en lo que dice este compadre porque tal y tal y tal y tal. Y esto de abrazar, porque me parece que hay que abrazarlo, esto de abrazar específicamente la paternidad, pues hay que ser conscientes de lo que somos. Luego hay personas que tienen una paternidad ahí bastante light y piensan, por ejemplo, que le enseñaron al hijo a jugar fútbol y pues resulta que el papá no sabía nada de fútbol. ¿Cómo demonios le vas a enseñar a jugar al hijo fútbol si tú no sabes jugar? Esto me acaba de pasar hace días en el gimnasio. Esta anécdota parece que la he contado muchas veces, pero más bien ha pasado muchas veces, donde estaba un don ahí queriendo enseñarles cómo levantar pesas a los hijos y resulta que los hijos no sé si ya habían entrenado, porque no tenían cuerpo de haber entrenado, o habían visto TikToks o habían visto un coach o le copiaron a alguien o lo que sea. No entrenaban tan mal los morrillos, tenían más o menos buena mecánica corporal, buen agarre, buen etcétera, y estaba el don ahí corrigiéndolos, haciendo todo mal. O sea, los morrillos estaban ahí pues más o menos haciendo el ejercicio y llega el don, no, llegas y no sé qué, y pues parecía chiste el cómo levantaba pesas este cuate. Entonces, pues ahí de manera muy corta e inmediata, si ellos no reciben una mejor orientación, pues ese güey les va a terminar por lesionar la vida. O sea, literalmente un hombro, un codo, algo se les va a lesionar por estar ahí.
Y eso pasa en los deportes, y eso pasa en las emociones, y eso pasa por todos lados entre papás y entre hijos, que no abrazamos lo que sabemos y lo que no sabemos. Y por lo general la gente que no sabe un carajo es la gente que está más segura de las cosas. El año pasado por ahí tomaba un curso con un director de teatro. Entonces me platicaba que uno de sus hijos, que tiene algo así como 11, 12 años, tiene muchas ganas de jugar fútbol. En casa tiene un papá que sabe muchísimo de actuación, de teatro, de literatura, de ópera, de música, de muchas cosas, particularmente de las bellas artes. Es una persona muy versada en ciertos temas, pero sabe un carajo de fútbol. Y él decía, uy, pobrecito de mi hijo, lo que él quiere ser en la vida, pues no es artista, es ser futbolista, pero pues a ver quién le enseña, yo no lo puedo enseñar a jugar fútbol. Y eso me llamó mucho la atención porque esta persona es una eminencia en el mundo de las artes y con su hijo se quedó, bueno, pues a ver quién le enseña a jugar fútbol, porque yo no voy a hacer. A mí me encantó el tono, la forma, la anécdota, el cómo lo planteó. Me pareció muy maduro de su parte y de una buena paternidad, pues a ver de dónde aprende eso mi hijo. O sea, él no pretendió otras cosas, él no pretendió sí saber lo que estaba haciendo. Él estaba muy consciente de que no tenía idea de lo que estaba haciendo con el fútbol, entonces prefería no entorpecer el camino de su hijo, porque no tenía ni referencias, ni a quién preguntarle, ni nada. Entonces, pues es una situación muy aislada y muy peculiar que me encantó para ejemplificar esto. Y pues ya para cerrar esto de ser buen papá y lo que sea, tomando una de las frases que dijimos al principio, me parece que tiene que ver con ejemplificar, lo que tiene que ver con moverse, con ser buena persona. Y justamente la mayoría de las personas, pues no son buenas personas. Y de pronto no por ojetes, sino por tontas. O sea, parecen NPCs. Hace poquito vi un TikTok que justo decía era una teoría seria, quiero pensar que era broma, pero es buenísima porque decía que el 80% de las personas que tú te topas en la calle son como NPCs, son cuerpos sin alma que simplemente están ayudando al desarrollo del mundo, que por eso la gente es tan tonta, porque el cuerpo ni siquiera tiene un alma. Entonces me parece fascinante, explicaría mucho de la estupidez que vemos por todos lados, y me parece que sí vivimos una época donde todo está tan a la mano que ya de plano son ganas de ver las cosas, ya de plano son ganas de hacer las cosas. Sí, todo lo que me quieras decir de lo difícil que es tu vida, de todo lo que has batallado, de tus problemas, de tus circunstancias estructurales, sociales, físicas, mentales, cualquier cosa que implique tu contexto, está padrísimo. Si tú quieres usar el sufrimiento para ser víctima, sé una víctima toda la vida, quéjate toda la vida, di que soy un tonto, comenta abajo que lo que digo no sirve para nada, dime lo que quieras a mí y a todos. Si ese es el sentido de tu vida, adelante. Me parece muy deprimente, me parece muy triste, me parece muy vacío y muy barato de tu parte, pero si eso es lo que tú quieres, adelante. Si una persona light por la vida y anda de la manera más despreocupada quejándote de todos. Y si puedes usar tu sufrimiento para mejorarte como persona, adelante. Esa es la gente que necesitamos. Esos son los héroes que necesitamos. Y no te vamos a aplaudir, no te vamos a hacer un biopic, no te vamos a dar una medalla, ni nada por el estilo, pero vas a ser buena pareja de alguien. Vas a ser un buen dueño de gatitos y de perritos. Vas a ser un mejor ciudadano, vas a ser un mejor papá, vas a ser un mejor maestro, ingeniero, contador, cineasta o lo que sea que se te dé tu regalada gana hacer. Pero esos héroes son los que queremos ahorita, son los que necesitamos, y los demás pues ya de plano jódanse, sufran, lloren, victimícense, sigan comentando en redes sociales ahí con su foto de perrito o con su foto ahí de profile not found o lo que sea. Adelante. Para el resto, lo de ser malos padres, lo de ser buenos padres, elíjanlo, abrácenlo, tíranlo a la basura, escúpanle o pásensela platicando como a mí me platican tanto lo buenos padres que son, cuando en realidad ningún buen padre me ha platicado que es buen padre. Todos, el 100% de los que me han dicho lo buenos padres que son bastante malos padres, por no decir palabras o expresiones más feas, pero son bastante malos padres. Muchas gracias por estar aquí en tu espacio de Hacer el Pensar. Me encantaría hacer ahí una sarta de comentarios por acá abajo en este video. Este tema particularmente me enganchó. Así que muchas gracias por estar aquí, particularmente hasta el final y por ser parte de esto. Yo fui Eleazar Viló y nos vemos el próximo domingo en este espacio de Hacer el Pensar. Chao, chao.